Agradezco también a los estudiantes del otro grupo 2, si está aquí alguien presente, para tomar la clase de esta semana. Pues desafortunadamente el día miércoles no me pude reunir con ellos, tuve un procedimiento médico, entonces me fue imposible eh, asistir. Por esa misma razón yo les pedí el favor de que nos reunamos el día de hoy. Aquellos que no pudieron asistir, pues se les hará llegar pues la grabación, igual en la lista de reproducción para que la puedan mirar. Igual voy a tratar de no avanzar mucho en la temática y tratar de abordarla todo el día lunes, lo que queda. Y la siguiente semana pues terminaría ya la temática de pruebas y con eso pues como tal las clases de mi parte. Ya después de la semana de ingeniería, cabe resaltar que pues ustedes pueden participar, espero que se hayan inscrito a CASIET. Pues de eso voy a hablar un poquito al respecto, aprovechando de una vez. Pues creo que no sé si ya estarán habilitadas todavía las inscripciones para aquellos que pues de pronto el ingeniero Luis les compartió a ustedes como una pequeña información. Entonces, bueno, aquí voy a compartir mi pantalla, creo que ya la están mirando. Entonces, bueno, igual creo que ustedes ya han participado de un CASIED antes, ¿no? Este congreso se realiza cada 2 años, pues creo que alcanzarían a 3, creo que ese sería el tercero, pero pues no estoy segura. Entonces, este es un congreso pues que se realiza organizado por las universidades Marianas, ESMAC y la Universidad de Nariño, y ahorita estamos con el apoyo del Colegio Mayor del Cauca y una universidad del Perú. Realmente este es un congreso que se hace en el marco de la Semana de Ingeniería, desafortunadamente por la parte de la pandemia. En esta ocasión va a ser todo virtual, eh, pero pues hay muy buenas conferencias magistrales. Ustedes pueden revisar, esta es la página de CASIET, igual se las voy a compartir aquí en el chat. Igual creo que ya se las había pasado antes, pero es importante que de pronto revisen. Aquí está pues como tal el pago de si tienes una ponencia, un póster o también como asistentes, pues para el caso de asistentes solo es 20,000 pesos. De igual manera el ingeniero Luis pues se ofreció también sacó un comunicado para aquellos estudiantes que quieran participar, el programa les va a costear. Entonces creo que pues eso ya el ingeniero les ha de haber comentado, pues por los grupos masivos de WhatsApp, pues ya ustedes sabrán. Y si no, pues si no alcanzaron a inscribirse, pues realmente es bastante económica. Entonces yo les pido pues que si pueden asistir, lo hagan y ya que es una conferencia, van a haber conferencias bastante importantes, ¿no? Aquí están como tal las conferencias magistrales. Las conferencias se van a desarrollar en horarios de la mañana. El horario de estas ya se va a publicar en esta semana que viene, ya se tiene, pero como tal van a ser todas en horarios de la mañana. Como sabrán, pues en esta semana de ingeniería no va a haber clase, entonces ustedes pueden participar de este evento lo más activo posibles. Y pues lógicamente esto es muy importante para su formación profesional. Hay unas conferencias bastante importantes y una de ellas pues es prácticamente la que les recomiendo mucho, que es la parte de agilidad empresarial, que es por la señorita Ana Granados de Perú. Yo tengo en contacto pues con ella sabe mucho de la parte de agilidad. Entonces, pues por la parte de Scrum es muy experta. Entonces, todo el conocimiento que ella nos pueda brindar en esa conferencia magistral, pues va a ser de gran provecho. Entonces, se las recomiendo. Ella va a estar programada para el viernes 5 de 10 a 12. Entonces, se las recomiendo para que la escuchen porque ya tiene mucha sabiduría en la parte de agilidad y pues ya tiene como tal la experiencia profesional, ¿no? En las empresas. Entonces, pues se las recomiendo para aquellos que puedan asistir y lo hagan. De igual manera, hay muchas de otras conferencias aplicadas mucho a la parte también de transformación digital, en la parte también pues algo de algoritmos. Y bueno, aquí pueden mirar toda la información. De igual manera, se van a desarrollar ponencias, van a estar en las ponencias, van a ver de semilleros de investigación, de trabajo de grado, también por parte de trabajos de investigación de docentes, de egresados, de doctores, etcétera. Entonces, esa programación también la van a poner aquí a consideración de ustedes, aquí en la página. Y esta, pues, se van a desarrollar las ponencias tanto miércoles y jueves, en horarios de la tarde, y va a haber una sesión de pósters en horarios de la noche el día jueves, ¿no? Todo virtual, pero pues va a ser un congreso que espero que lo aprovechen al máximo, ¿listo? Entonces, pues ahí ya les mando toda la información. Igual, pues si tienen alguna duda al respecto, pues me pueden estar escribiendo para poderles colaborar, ¿no? En todo esto. Igual, pues espero que puedan asistir, ya por la misma razón que les digo, en esta semana no va a haber clase, entonces pues después de esa semana de ingeniería, pues ya vendríamos ya la entrega del Sprint 3 y con eso finalizaríamos la materia, ¿no? Tal y como estaba programado. Eso sería. No sé si de pronto hay alguna pregunta.
Bueno, entonces el día de hoy vamos a arrancar con la unidad 2 de la materia, que realmente es pruebas. Pues realmente la parte de construcción fue la que más se aborda en toda la asignatura, pues utilizamos un marco de trabajo ágil Scrum y pues lo aplicamos, que es lo interesante, y ustedes pues ya se van al menos con las bases de ese marco de trabajo, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de pruebas, vamos a abordar esta semana y la otra. eh, en esta temática que es bastante interesante. Realmente de pruebas hay muchísima información. Creo que también más adelante hay electivas de ingeniería de software y entre esas electivas creo que hay una que ya profundiza la parte de pruebas. Entonces, si usted está interesado en esas temáticas o de pronto quiere profundizar en la parte de calidad también, entonces eso está como una electiva dentro de su pensum, un nuevo pensum en ese caso, entonces pueden hacerlo si les llama la atención esta área de conocimiento. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de pruebas de software, entonces vamos a mirar los conceptos básicos, importancia de por qué es importante como tal hacer pruebas, los principios de las pruebas, los niveles y los tipos y técnicas de pruebas, ¿no? ¿Por qué quiero llegar? Bueno, este es un tema bastante importante dentro del desarrollo de software. Ustedes ya han mirado todo un flujo básico que empieza desde la parte de un requisitos que primero pues la parte del modelado de negocio que lo miraron en tercer semestre, luego pasaron a la parte de requisitos y diseño con el ingeniero Alex, haciendo OML, casos de uso, en el semestre pasado, y en ese semestre abordamos construcción y pruebas. Entonces pruebas ya es la última, digamos, etapa formal casi del desarrollo de software, el cual pues te permite validar el software, ¿no? A pesar de que nosotros ya hicimos una pequeña introducción sin saber lo que son pruebas, con los casos con los criterios de aceptación y los casos de prueba básicos, ustedes ya ahí están haciendo un tipo de pruebas de usuario, en donde ustedes ponen unos posibles casos, ¿no? Para que el tester pues empiece a validar la información, los datos de entrada, ¿no? Sin meterse en el código como tal. Pero realmente las pruebas abordan muchos más conceptos. Entonces, esas son como unas pruebas muy básicas, pruebas de usuario, como para validar, experimentar el software, pero hay otro tipo de pruebas que te permiten aún validar más la funcionalidad y la no funcionalidad del sistema. Entonces, primero que todo vemos qué significa el concepto de pruebas. Entonces, según el autor Hetzel, en 1973 nos dice que probar es el proceso de establecer confianza en el que el programa o sistema hace lo que se supone que debería hacer. Entonces, todos nuestros sistemas pues tienen un objetivo, cumplen un objetivo de acuerdo a unos requisitos, unas necesidades, y se supone que probar es mirar que efectivamente eso que está haciendo el sistema pues es lo que se pidió, ¿no? Asimismo, lo hacíamos pues con la parte de Scrum, ¿no? Los criterios de aceptación eran como los criterios con los que nosotros más adelante iba a tener nuestro sistema y luego los íbamos a probar. Por eso yo les ponía una tabla que era los casos de prueba y los criterios. Entonces, en ese momento, pues no tenían relación, en ese momento ustedes no entendían, pero de una otra manera, poco a poco, a medida que ya los fueron detallando, los fueron discriminando, ustedes lo utilizaban para hacer ese tipo de pruebas y decían, a ver, bueno, vamos a hacer esto, y ustedes cuando socializaban, ¿qué hacían? Mostraban de acuerdo a esos criterios y los probaban. Entonces, no eran, decían, mire, aquí sale el mensaje o aquí nos falta agregar esto, pero ustedes mismos ya se daban cuenta. Entonces, ya miraban las cosas que estaban bien y las cosas que de pronto estaban mal. Y con eso, pues corregir, ¿no? Según otro autor, Myers, en 1979, nos dice que probar es el proceso de ejecutar un programa o sistema con la intención de encontrar errores. Entonces, realmente esa es otra de las definiciones muy válidas, porque usted cuando tiene realmente la parte de pruebas, pues usted lo que pretende como tal, o los testers lo que pretenden es hacer reventar el sistema. ¿Y hacerlo reventar en qué sentido? Encontrarle la mayor cantidad de pruebas, de errores posibles. Entonces, si usted se mete en la parte de tester, usted tiene ese objetivo. Usted va a tratar de reventar ese sistema como de lugar para encontrarle errores. ¿Por qué? Porque les interesa es detectar esos errores para que usted luego los puedan corregir y lógicamente no vaya a tener fallas ya en el usuario real. Entonces, imagínense si están haciendo un sistema bancario y usted de pronto al momento de hacer una consignación no se hace la cuenta respectiva, sino que de pronto solamente se disminuye el saldo, pero no se perdió ese dinero. Entonces, imagínese eso, si el tester lo detecta a tiempo, pues obviamente se podrá corregir. Pero si no, ¿qué va a pasar? Pues eso va a pasar en un usuario real. Imagínense la cantidad de problemas que se le involucrarían al banco si esto llegara a pasar, que dónde se fue el dinero y si no llegó a su destino. Entonces, imagínense que esa es la idea, ¿no? Cuando usted está como tester, tiene que tener esa mentalidad de hacer reventar como sea ese sistema y encontrarle la mayor cantidad de errores, ¿no?
También según otro, el mismo Hetzel, pero ya en 1983, complementa esta primera definición y nos dice que probar es cualquier actividad enfocada hacia la evaluación de un atributo, capacidad de un programa o sistema para determinar que cumple con los resultados esperados. Entonces, si se da cuenta, pues aquí ya complementa la información, pero ahora ya habla más que todo de atributos o cualidades también de calidad, también puede ser del sistema. Estos atributos de calidad son un montón, realmente en las selectivas ustedes los van a poder profundizar, pero pues según pueden también detallarlos en las normas ISO, que ahí hay un montón de atributos de calidad que se relacionan mucho con la parte de requisitos no funcionales, que son la fiabilidad, la mantenibilidad, la usabilidad. Bueno, hay un montón, el rendimiento, entonces todos esos atributos también hacen parte del software y qué importante poder tenerlos dentro del mismo y poder probarlos, ¿no? Que efectivamente sí se cumple con las necesidades. Y Hetzel también en 1988 complementa aún más y dice que la medida de la calidad en el software también es probar, entonces lo que les digo, ¿no? Y ahí se relaciona mucho con la parte de los atributos de calidad. Bueno, entonces, según la guía SUEBU, que es la con la que hemos venido trabajando y con las que ustedes conocen, pues también nos dice que es conocida la parte de pruebas de software como software testing, ¿no? Entonces, es una de las fases, obviamente, del proceso de ciclo de vida del desarrollo de software y pues obviamente se trata de hacer una verificación dinámica, activa, obviamente, del programa, del sistema, para mirar si realmente se comporta como se lo esperaba, ¿no es cierto? Y esto se lo hace mediante un conjunto finito de casos de prueba, porque pues usted no le va a poner infinidad de casos de prueba porque nunca terminaría de probar, sino que usted pone ciertos casos de prueba, los cuales pueden ser de muchos tipos, ya los vamos a ver más adelante, pero estos son adecuadamente seleccionados de acuerdo al sistema que sea. Entonces, hay algunos sistemas que usted pretende hacer ciertas pruebas y en otros otro tipo de pruebas. No le puedo decir cuáles son mejores o peores, realmente eso depende del contexto en que se esté desenvolviendo el sistema y obviamente usted no puede aplicar todas las pruebas al sistema porque no acabaría, son muchas realmente. Entonces usted trata de mirar cuál es la eficacia de esas pruebas y aplicar las que sean de su mayor interés y lógicamente que satisfagan las necesidades, porque todas no son pertinentes. Puede ser que en el tiempo tampoco no te dé para hacer todas las pruebas. Y hay una de la parte de las experiencias que yo les cuento es que muchos de en las empresas de desarrollo, la parte de pruebas siempre dicen dejarla al final. Y luego, como se ven colgados de tiempo, las pruebas casi no las hacen o las hacen muy por encima. Entonces, eso es lo que no debemos dejar, ¿no? A pesar de que uno dice que es una de las fases del proceso y lo toma como si fuese al final, las pruebas deben estar presentes desde el inicio, desde los requisitos. Cuando nosotros hablamos de pruebas de requisitos, pues quiere decir que vamos a validar que las necesidades de los clientes estén muy bien establecidas y vamos a empezar a probar efectivamente que eso es lo que ellos dijeron. Imagínense si hicieron mal unos requisitos, luego qué pasará con el sistema. Pues lógicamente no va a cumplir con las expectativas. Entonces las pruebas deben estar presentes en todo, como tal el proceso de desarrollo de software, pero cuando ya tienes tú el código, hay unos tipos de pruebas específicas que ya te permiten probar, es la funcionalidad, ¿no? Entonces, veamos, pues cuando hablamos de ese concepto de pruebas, tenemos cuatro, perdón, conceptos importantes que son, primero, dinámico, finito, seleccionado y esperado. Entonces, según la definición anterior, vamos aquí está, de la guía SUEBU, tenemos que es una verificación dinámica para evaluar el comportamiento esperado, pues de un sistema mediante un conjunto finito y los cuales son adecuadamente seleccionados. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Dinámico quiere decir, pues, como tal, que usted va a detallar cómo funciona un sistema frente a unas entradas y cuáles son esas salidas que le arrojan, ¿no es cierto? Entonces, usted, por ejemplo, tiene una información y va a registrar un cliente. Entonces, ¿cuáles son las entradas? Pues serían los datos del cliente como tal, ¿no es cierto? Y luego, pues, ese al finalizar, ¿qué se espera que el sistema haga? Pues un registro, lógicamente, y ese registro que me va a botar de pronto un mensaje diciéndole registrado o inclusive pues mirar si efectivamente ese registro está en la base de datos, ¿no? Finito, ¿qué quiere decir? Pues lo que yo les decía, no pueden ser tantos casos de prueba porque no acabarían nunca de probar, son muchos, y realmente no puedo decir que el software esté 100% libre de errores, eso es imposible, realmente todo software siempre va a tener, aunque sea un bug, pero realmente es imposible tener un software tan perfecto, nadie lo ha logrado y creo que eso hace parte también del proceso, pues de un montón de factores, ¿no? No solamente del desarrollador, sino también de las herramientas, del lenguaje, de la infraestructura, bueno, en fin.
También seleccionado porque pues realmente tú seleccionas las mejores, como les digo, pruebas para realizar de acuerdo al sistema que estés desarrollando. Entonces, no todas son, no digámoslo buenas, digámoslo que no son pertinentes, ¿listo? Entonces, tú escoges las que más adecuadas, las que por de pronto por el tiempo, los costos te permitan hacerlas y según eso, pues tú las aplicas. Y esperado, pues obviamente que, ¿qué se pretende con todo lo de las pruebas? Pues que los resultados sí sean lo que realmente en el papel escribimos para poder decir que efectivamente las pruebas son aceptables o las pruebas pasaron, ¿no? De lo contrario, pues ¿qué se repite? Se remite un reporte como tal de errores y eso se los pasa al desarrollador para que los corrija antes de entregarlo como tal el software en un incremento ya para al cliente, ¿no? En algo como tal para el cliente. Bien, entonces, hablemos, bueno, hasta aquí de pronto hay alguna pregunta. Yo, profe, una. Sí, adelante. Profe, en este caso, ¿qué tan importante sería que en la fase de pruebas también participen los stakeholders? En la fase de pruebas, ¿tú te refieres como para que ellos prueben el sistema, algo así? O sea, como pruebas de usuario, o sea, que Sí, ellos, algo así. digamos, sí, sí, algo así, porque digamos que es posible que el tester de software no contemple todas las pruebas que quizá el stakeholder son las que tenga como más presente. Entonces, no sé si eso también puede ser algo importante, un elemento importante en estas fases. Vale, listo. Muy buena pregunta. Bueno, en ese sentido yo te digo algo. Bueno, hay muchos tipos de pruebas, ¿no? Lógicamente, pues los stakeholders van a poder hacer pruebas que tengan que ver como con la funcionalidad, es decir, pruebas de usuario, que pones el sistema, digamos, a producción en un link, ponle en un dominio y le dices, bueno, ahorita, digamos, entregamos como pasó lo que ustedes, sucedió hace un tiempo, ¿no? Terminaron el sprint 1 y dijeron, bueno, vamos a mostrarte esto. Pero entonces ustedes ahora pues ya digamos cuando finalicen lo pueden subir ya sea a un dominio, bueno, o ya lo ponen como en un punto exe, bueno, etcétera, ponlo algo así. Y ya le dices al cliente, bueno, este es como tal va a ser el ambiente de pruebas. Entonces tú le puedes decir al stakeholder, si quieres, seleccione un grupo de usuarios, porque pues tú sabes que a veces la persona que va a pagar no va a probar. Pero entonces le puede decir, seleccione si quiere un grupo de usuarios y el día de hoy, y eso pasaba porque yo tuve la experiencia, le dicen, por ejemplo, el día viernes ya acabaron el primer sprint, entonces le dicen, bueno, ya entregamos, acabamos, entonces el día viernes el sistema está disponible para que un grupo de usuarios, si quiere, entre y haga pruebas. Sí suele pasar y sí se lo dejan hacer. Entonces, ¿qué pasaba allí? Entonces, le decías al cliente, bueno, ese día viernes está disponible de las 7 a las 4 de la tarde para que usted escoja un grupo de usuarios y haga pruebas. Entonces, el grupo de usuarios que los stakeholders seleccionaba se ponía pues, a hacer diferentes pruebas de acuerdo a lo que se encontraba hasta el momento. Y lo que, pues, determinaba o identificaba, lo reportaba y decía, bueno, me di cuenta que al hacer de pronto una transacción, me salía este mensaje de error y no sabía por qué. Entonces ellos también pueden remitir como su reporte y decir, bueno, encontramos esto, o bueno, lo pueden hacer a través de, obviamente, de una reunión y decir, encontramos este tipo de cosas, sería bueno que lo corrijan, o nos parecería bueno que ese botón no está ahí muy pertinente, de pronto creemos que al momento de dar clic ahí se queda, de pronto debería ser como quitarlo y más bien pongan una ventana de chequeo, bueno, no sé, cosas por ese estilo. Sí se puede dar, pero serían como tal esas pruebas que son específicas de usuario, es decir, que interactúan con la plataforma y ellos, como haz de cuenta que sería como usuario final, o sea, cómo ellos se comportarían. Pero hay otros tipos de pruebas que son realmente propias del desarrollador. Entonces ahí es muy difícil que los stakeholders intervengan en ese tipo de pruebas. Entonces, netamente solo irían para las pruebas de usuario, pero ahora más adelante vas a ver que hay muchos tipos de pruebas que pues los stakeholders en su alcance y en su conocimiento no lo van a hacer. Entonces, eso te podría responder al respecto. No sé si ya quedó clarificada tu inquietud. Sí, profe, ahí está ahí. Sí, señora. Muchas gracias. Vale. Bueno, entonces ahora hablemos un poquito de lo que es un caso de prueba. Entonces, justamente los casos de prueba son los que ustedes tenían en la plantilla de los sprint y la tenían en una forma de una tablita, pero pues realmente ese es un formato básico muy plano
Hay muchas, ustedes pueden buscar en internet que la mayoría de estos casos de prueba lo trabajan siempre en un Excel. Pues yo se los hice hacer ahí en un Word, pero si lo pueden hacer luego en un Excel un poco más ordenado, mucho mejor, porque realmente en el caso de prueba tiene un montón de características. Yo les puse una muy básica que decía, bueno, resultado esperado, resultado obtenido, observaciones, algo muy básico. Pero de pronto ustedes pueden buscar diferentes casos de prueba en los que ustedes detallan ya como son más específicos. Entonces, aparte de eso, bueno, resultado obtenido y pues que describa que obtuvo, resultado esperado, variables involucradas, de pronto quién hizo el caso de prueba, todo eso se lleva información, porque puede ser la persona que hizo un caso de prueba, pero no lo hizo bien. También puede darse la situación. Entonces, esos casos de prueba son como esas condiciones o variables por las que un sistema va a interactuar y va a mirar si efectivamente esa característica cumple o no. ¿Listo? Entonces, es todos esos pasos que tú vas a realizar para determinar si los resultados que se esperan alcanzar son los adecuados. ¿Listo? Entonces, eso es un caso de prueba. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Listo? Entonces, esto es bastante sencillo, es un caso de prueba bastante básico de un programa muy, muy básico, muy sencillo. Entonces, si tienen allí una hoja de papel, listo, entonces miren lo que dice el ejemplo. Dice, en una hoja de papel escriba los casos de prueba que considera adecuados para probar el siguiente programa. Entonces, tómense en 5 minutos para hacer esta pequeña actividad en una hojita de papel, listo, y ahorita me cuentan a ver qué obtuvieron. Entonces dice, el programa lee 3 enteros, ¿no? Un programa muy, muy básico. Estos enteros se interpretan como la longitud de los lados de un triángulo. El programa imprime un mensaje que dice si el triángulo es escaleno, isósceles, equilátero o un triángulo inválido. Entonces, ¿cuáles creen que son los casos de prueba que deberían considerar para probar ese pequeño programa? Entonces, 5 minuticos, chicos, para que dentro de una hojita de papel, pues nos cuenten, a ver. Y ahorita vamos a ver cuáles fueron sus resultados.
Bueno, muy bien. Cuénteme, ¿alguien quiere participar y me diga qué casos de prueba considera se deban tener en cuenta? A ver, preguntemos, a ver, ¿qué opina? Dana Criollo. Dana, ¿me escuchas? Bueno, Daniel Fino. Ok, profe. Bueno, para este programa tuve en cuenta como dos casos. El primero sería probar las entradas del programa. Entonces, el, el punto es que solo permita datos numéricos. O sea, en caso de digitar un dato alfanumérico, una letra o un símbolo, pues que el programa aborte la operación o, bueno, saque un mensaje diciendo que son datos inválidos. Ese sería como el resultado esperado. Ok, Listo. Y el otro caso sería verificar la congruencia de los resultados. Entonces, en este sería como, por ejemplo, si yo digito dos lados que sean de igual longitud, entonces el triángulo debe ser isósceles. Si digito tres lados iguales, tiene que ser escaleno y así, ¿cierto? ok. Y, por ejemplo, si digito un, ¿cómo era esto de verificar un triángulo válido? Como que la suma de los lados sea menor que la del otro lado, como, o sea, el punto es para verificar que el triángulo también sea inválido, ¿cierto? Y así. Ok, listo, bueno. Ujú. Y si tiene tres lados diferentes, ajá, que sea Escaleno y los tres lados iguales es. es equilátero Ajá, y los tres lados diferentes, ajá, es escaleno. eso. Obviamente la regla de los triángulos, ¿no? Para mirar Ujú, que efectivamente sea un triángulo. Bueno, ok. ¿Hay exacto. alguien más que quiera compartirnos otro caso de prueba? Profe, Ujú, adelante. verificar o lanzar un mensaje cuando se ingresa que los tres números son cero, porque los tres números serían iguales, nos podría decir que es equilátero, pero con cero no se puede armar un triángulo. Claro, sí, tiene razón. Y Ya. también ahí no se O en algún, especificó si deben ser enteros o decimales, uno también puede ingresar triángulos con 2,5, 2,5, 2,5. Entonces corroborar si se ingresa con un cero o una coma, no sé con cuál de los dos se haya escrito que sea válido. Ya, entonces tú dices que de pronto triángulos decimales, digo, datos decimales no, o solamente con el cero. Ahí no me quedó claro. Pues diría que sí, solo que comprobar pues con cuál se hizo la validación, porque por ejemplo en Excel muchas veces nos acepta es la coma, pero no el punto. Entonces suponer tomarlo como en Excel, que solo se decimales pero con coma. Ah, ok, bueno, ese es como tal, pero bueno, eso es realmente ya el momento de mirar, ¿no? De acuerdo al lenguaje, ¿no? Y al teclado, ¿no? Algunos lo toman con número y otros con coma, ¿no? Cuando tú ingresas a Python, bueno, realmente a veces uno pone el número de aquí, no le sale una coma, bueno, efectivamente, ya te entiendo. Listo, vale. ¿Algún otro caso de prueba, chicos? ¿Se les ocurra? ¿Y qué más se les ocurre? Miren, se debe probar los... Ajá, ¿alguien Por más? ejemplo, otro caso de prueba que yo identifiqué es la posición de los vértices, o sea, las coordenadas de las mismas. Pero bueno, aquí realmente no te dan las coordenadas, solo te piden, te da la longitud en el ejercicio. O sea, de pronto tú lo estás mirando ubicado en un plano cartesiano, algo así.
Sí, algo así. Ah, ok, ya. Bueno, pero en este programa no se pide nada de eso, solo se están dando las longitudes de los lados, ¿no? De 3 lados. Entonces, yo me refiero a cuáles serían los casos de prueba para detectar esto, ¿no? ¿Hay alguien más de pronto? Bueno, estos son los a ver, ajá, ¿alguien más? Por ahí escucho un micrófono. ¿No? Números negativos, profe. El de campos vacíos. Bueno, que de pronto campos vacíos, bueno, ajá. Listo, bueno, ustedes se fueron también, de pronto ya lo fueron como más a la parte de las interfaces y así, pero tómenlo como si lo estuvieran haciendo en un programa en C++ o en Java, que no tienen interfaces, sino que... Como en una consola, ¿verdad? Ajá, algo así. Ahorita tomémoslo así, no se vayan tanto ya en una interfaz gráfica que van a ingresar, porque obviamente esos que están diciendo lo de los campos, lo de validar los datos numéricos, que entraría lo de la coma, del compañero, del punto, sino que imagínenselo como si estuvieran haciendo en una consola. ¿Qué casos de prueba ustedes considerarían de la funcionalidad como tal? Porque esto realmente es ya de la interfaz. La parte de los campos, mirar los mensajes, todo eso. Que eso ya ustedes ya están asociados mucho porque ya lo han programado en un entorno real. Pero imagínenselo en una consola, que es bien sencillo, que solamente les dice ingresa el primer número, tanto. Ingresa el segundo número, tanto. Ingresa el tercer número, ya. ¿Qué deberían tener en cuenta para validar cuando ustedes hacen ese sistema? Ese pequeño programa, más bien. En un Java nomás, sencillito. Bueno, profe, todo eso de verificar como que los datos ingresados sean distintos de cero, que sean distintos de un carácter como una letra, eso sería parte de un caso de prueba Ajá, que no solito vayan o tan es letras. independiente cada uno. Porque ese es, Entonces, pues a mí me suena que sería como para probar las entradas del programa, ¿verdad? ujú. Si se dan cuenta que hay muchas pruebas, ¿no? Estas son más asociadas a la forma de que ustedes, ¿cómo harían para la funcionalidad? O sea, como tal, ¿cómo harían para obtener si un triángulo es equilátero, isósceles, escaleno? Las otras pruebas que efectivamente hemos hecho ya son como más de usuario, ¿no? Donde ustedes miran todo lo de los mensajecitos, la parte de que ingrese campos vacíos o letras, toda esa parte. Pero entonces ahora asociémoslo más a la funcionalidad. Entonces veamos cuáles podrían ser los posibles casos. A ver, veamos a ver si alguien adivinó los que estaban. Miren, este es realmente, ahí está. Imagínenselo en cómo sería el programa. Algo muy sencillo en Java. Obviamente ahí pues faltarían. Entonces miren, ahí estaría. Pide como tal el lado 1, el lado 2 y el lado 3, ¿no es cierto? Y luego obviamente si son iguales los tres, que fue lo que decía el compañero, pues ahí dice que es equilátero. ¿No es cierto? Si hay dos lados iguales, puede ser lado 1 con lado 2 y lado 1 con lado 3 o lado 2 con lado 3, pues es isósceles. Y si no, sería escaleno. Entonces, esta es una primera respuesta que entonces diríamos, ¿será la única solución del ejercicio? Pues realmente es que no, no es la única solución. Entonces, ¿cómo lo harían? Entonces, veamos. Estos son los posibles casos que se deberían considerar. Entonces, primero, se debe tener en cuenta los casos de prueba con datos de un triángulo equilátero válido. Entonces, el primer caso de prueba. Entonces, todos los tres lados son iguales, entonces te va a dar un triángulo equilátero. Casos de prueba con datos de un triángulo isósceles. Miren allí, 2, 2, 3, entonces ahí sería isósceles. Esas serían como tal lo que ustedes le hacían las pruebas de escritorio, ¿se acuerdan? Entonces, a esos casos de prueba me refiero ahorita, ¿listo? Luego, casos de prueba con datos de un triángulo escaleno. Entonces, tenemos 10, 5, 7, triángulo escaleno. Listo. Si ustedes prueban estos datos con este pequeño programa, pues va a dar efectivamente los resultados que queremos. Se supone que esto debe obtener. Ahora veamos otro. Caso de prueba de un triángulo isósceles que prueben 3 permutaciones. Entonces, ¿a qué se refiere con eso? Que ustedes pueden cambiar el orden de los lados, pero también les va a dar un triángulo isósceles. Es decir, cuando es un triángulo isósceles, pues ustedes se dan cuenta que puede ser 2, 2, 3, o también puede ser 3, 2, 2, o también puede ser 2, 3, 2. Pero de igual les va a dar un triángulo isósceles. A eso se refieren los casos de prueba en este momento. ¿Qué hay otro? En caso de que nos dé un lado cero, que tiene un lado cero, o todos, bueno, en este caso, dice que es un triángulo no válido.
¿Listo? Caso de prueba donde hay lados o varios lados negativos, ese nadie lo dijo. Entonces también es un triángulo no válido. Otro caso de prueba en donde todos sean ceros, también es no válido. Y otro donde los valores no sean enteros, también es no válido. Entonces, para un total de, ahí van 8, vamos más. Todavía hay más. Caso de prueba donde la suma de los dos lados sea igual al tercero. Entonces, ahí estaríamos también otro de los elementos que decíamos cuando era un triángulo, que debería cumplirse. Entonces, si tenemos que la suma, dice, vea, caso de prueba donde la suma de los lados sea igual al tercero, se te dice que ya no es un triángulo. Entonces, vea, 1 más 2 daría 3. Entonces, pues obviamente 3 es igual a 3, ya no es un triángulo válido. Caso de prueba donde para el punto 9, o sea, para el anterior, donde se prueben las 3 permutaciones. Entonces, que también te den 3, 2, 1, o te puede dar un 2, 1, 3, etc. Todas las permutaciones o combinaciones posibles también es un triángulo no válido. Caso de prueba en donde la suma de dos números sea menor o igual al tercero. ¿Listo? Si es menor o igual al tercero, también es un triángulo no válido. Caso de prueba, donde también para el caso 11, ¿no? Se prueben las 3 posibles permutaciones. También es un triángulo no válido. Miren, en total hay 12 casos de prueba para ese pequeño ejercicio. Si nosotros lo pensamos para programar, lo primero que hubiéramos hecho es hacerlo algo así, muy básico, ¿no? Pero realmente no era tan sencillo como lo pensábamos. Miren los posibles casos. Hay algunos que sí atinaron, que realmente serían esta la de los 3 lados, y la regla de los triángulos, que fue muy general, pero no se acordaban, y la de los números ceros, pero faltó la de los lados negativos y las permutaciones, o sea, las combinaciones de entrada que pueden darse. Es lo mismo decirle 2, 2, 1 a decirle 1, 2, 2. Entonces, a veces nuestros programas no pasan por esos casos. Y eso es lo que suele pasar. Cuando nosotros hacemos en consola ejercicios así, a veces nos pasa el primer caso de prueba. 1, 1, 2. Listo. Pasó. ¿Y eso qué nos tiene que dar? Pues obviamente que es un triángulo isósceles. Pero ¿qué pasa si yo ahora le pongo 2, 2, 1? Viene y nuestro programa a veces no nos da isósceles. Y sí debería darnos isósceles. ¿Y qué nos da? De pronto nos da un escaleno, nos da un equilátero. Entonces, mire lo que está pasando. Entonces, todos esos, mire, para este pequeño ejercicio que parecía que esta era la posible solución, realmente nos dimos cuenta que tocaba hacer muchas más cosas. Entonces, validar los números negativos, los números en cero, la parte de las permutaciones, las combinaciones posibles, también la parte de la suma de los lados para ver si era un triángulo válido o no. Y luego, pues ya como tal, mirar si era el tipo de triángulo, pues si era un triángulo válido, pues ya mirar el tipo. De lo contrario, no era tan sencillo como parecía. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí realmente era como tal la evaluación de los casos, ¿no? Entonces, aquí es como tal una evaluación de los resultados obtenidos de acuerdo a ese ejercicio. Entonces, para cada uno de los casos de prueba se tiene un valor de un punto. Realmente, pues casi la mayoría no hablamos de unos casos muy generales, ¿no? Se dice que los más experimentados tienen un puntaje de 8 en promedio de lo que hicieron acá. Es decir, 8 de esos casos los tuvieron en cuenta. ¿Listo? En promedio. Entonces, imagínense si este programa que fue tan difícil de probar, o sea, hubieron tantas cosas que al principio no las consideraron, imagínense ahora si un programa que tiene un montón de líneas de código. Entonces, imagínense de esos programas que tienen 1000, 10,000 líneas de código, hasta 20,000 líneas de código, ¿cómo hacen para probar? Si imagínense que con ese programa tan pequeñito que les acabo de mostrar, ya se hicieron 12 casos de prueba. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar este pequeño video. ¿Listo? Pero me voy a volver a compartir con sonido ya. Sobre lo que son pruebas. ¿Sí lo escuchan, chicos? Hola, mi nombre es Jaime Barrio. ¿Conoces todos los tipos de pruebas de software que existen? ¿Cuántos crees que existen? ¿2? ¿4? ¿20? Bien, pues podríamos agrupar todos los tipos de pruebas básicamente en dos grupos, las pruebas funcionales y las pruebas no funcionales. Sin embargo, seguramente has escuchado hablar de más tipos de pruebas. Por ejemplo, pruebas unitarias, pruebas de integración o pruebas de aceptación. ¿Qué pasa con estos tipos de pruebas? Fácil, que se pueden agrupar en estos dos sacos, en las pruebas funcionales o en las no funcionales. Por ejemplo,
Las pruebas unitarias, las pruebas de aceptación, las pruebas de integración o las pruebas de regresión son consideradas pruebas funcionales. Y por otro lado, las pruebas de carga, las pruebas de estrés, las pruebas de escalabilidad o las pruebas de portabilidad son consideradas pruebas no funcionales. ¿Y qué pasa con las pruebas de caja blanca o las pruebas de caja negra, que seguro que también has escuchado hablar de ello? Pues que no son tipos de pruebas, son técnicas de pruebas. Bien, para poder realizar todas estas pruebas, tenemos multitud de herramientas que pueden hacer nuestro trabajo mucho más sencillo. Por ejemplo, una herramienta de gestión de casos de prueba, donde queden grabadas todas las pruebas que estamos realizando o todas las pruebas que deberemos de ejecutar en una regresión. Por ejemplo, JMeter, para intentar realizar nuestras pruebas de rendimiento. O por ejemplo, Selenium, para hacer nuestras pruebas automatizadas. También podemos intentar utilizar JUnit, por ejemplo, para nuestras pruebas unitarias. Y también podemos utilizar TestNG como ejecutor de nuestras pruebas de Selenium. Si quieres profundizar más en qué son, en cómo usar estas herramientas o cómo y cuándo aplicar cada tipo de prueba en el ciclo de vida del software, no dudes en unirte a nuestro curso de Fundamentos del Testing. Bueno, en el video, si se dieron cuenta, habla un poquito sobre la parte de testing, ¿no? Y en ello, pues obviamente se detallan un montón de pruebas, en las cuales pueden clasificar en pruebas funcionales y no funcionales. Entonces, no solamente son esas pruebas muy básicas que nosotros detallamos, sino que si se dieron cuenta son un montón, son como una bolsita, se clasifican de acuerdo a lo que van a hacer y estas lógicamente nos van a permitir, pues, probar ciertas cosas de nuestro sistema, ¿vale? Entonces, pasemos al siguiente video. Listo. Entonces, este va a ser un pequeño ejercicio que se los voy a dejar para que lo hagan y lo tengan listo para el día lunes, ¿no? No es calificable, realmente es voluntario y obviamente pues voy a valorar la participación. Entonces, igual al que miramos hace un rato, al del triángulo, quiero que lo hagan, ¿no? Entonces, no se fijen tanto como tal en un sistema así, como les dije, ¿no? Ya real, sino más bien en una consolita y tengan en cuenta así los casos de prueba, así como les mostré, y escriban así los casos de prueba o hagan más bien la prueba de escritorio, como ustedes lo conocen, para este pequeño ejercicio. Entonces, en un procesador de texto o en una hoja de papel, pues preferiblemente lo hacen en un Word, ¿listo? Entonces van a escribir los casos de prueba que consideran que deben tener en cuenta para validar el siguiente programa. Realice la solución del ejercicio empleando el lenguaje de programación de su agrado. Entonces, dice que realice un programa que le permita calcular el área y el perímetro de un triángulo. ¿Listo? Entonces, es importante que lo hagan. No vayan a utilizar interfaces gráficas, ¿no? Hágalo muy básico, puede ser en Java, en Python, en el lenguaje que quieran, pero que les permita calcular el área y el perímetro de un triángulo. ¿Listo? Y ese lo traen listo para el día lunes, ¿vale? En el lenguaje que ustedes sea de su agrado. Y además de eso van a escribir los casos de prueba, o en este caso, como ustedes lo conocían, como las pruebas de escritorio. Le van a hacer todas las pruebas de escritorio posibles a este programa y lo van a traer a compartir el día lunes. ¿Listo? ¿Es claro, chicos, la pequeña tarea o actividad de hacer? Sí, profe. ¿Listo? Entonces, bueno, realmente voy a dejar hasta aquí como tal la sesión de hoy porque esperaba más asistencia, pero solamente hay 10 personas y no quiero atrasar porque realmente el resto de tema es muy importante, entonces prefiero continuar el día lunes. También porque pues nos citaron a los profesores a una reunión a las 8 de la mañana con la rectora, los de sistemas, entonces pues tengo que estar presente en ella. Entonces voy a dejar hasta aquí únicamente la actividad, es importante que la hagan, aprovechen si quieren este resto de hora para hacerla y tengan la lista en el programa y el día lunes, pues a ustedes que son los días que estuvieron aquí, pues la pueden compartir y obviamente se les pondrá una bonificación, ¿vale? Igual estas diapositivas están ya en COES, déjenme mirar si ya están subidas y si es así, denme un segundo para que las puedan descargar. Creo que ya las subí, déjenme un segundo. Entonces, software 3, listo, pruebas de software,
Creo que aquí le dije en presentaciones. No, no las he subido. Ahorita mismo las subo, espérenme. Si no me olvido. Pensé que las había subido y no las he subido. Entonces, denme un segundito. Ya les voy a subir la presentación de una vez para que puedan mirar la tarea. Listo. Perfecto. Listo, entonces voy a volver a compartir un momento la pantalla. Listo, perfecto. Entonces aquí en la unidad 2, perdón, donde dice pruebas de software, aquí está presentaciones, ¿listo? Entonces aquí están en PDF, las pueden descargar desde ya. Y aquí en este otro espacio que dice material de consulta, son como tal aquí los estándares para pruebas. Aquí está un estándar que vamos a, pues de pronto les puede servir, y también otra información para pruebas que de pronto puede ser complementaria y se lo subí. Y la pequeña tarea de hoy, que es voluntaria, la voy a crear aquí. Para los que quieran, la puedan subir hasta ese día antes de las 4, ¿vale? Los que quieran participar, y pues obviamente en clase ya la socializamos el programa. Para la tarea, pues únicamente me comparten aquí solo el Word como tal de sus casos de prueba, que es lo que me interesa, y el programa pues ya me lo socializan como tal de ese día y me muestran pues la socialización de sus casos de prueba con el pequeño programita. ¿Listo? Los que quieran participar. Eso sería todo, chicos. No sé si hay alguna otra inquietud. Bueno, el taller de SonarQube, no se olviden de enviarlo hasta el día de mañana en la unidad 2 aquí. Ahorita pues solo han enviado 2. Entonces aquí por favor lo cargan hasta mañana para calificarles. Con ese taller terminaría como tal ya las notas de talleres. Ya no habría más talleres, ya solamente me quedaría pendiente el Sprint 3. Y esta actividad pues que vamos a hacer para el lunes es realmente voluntaria y se tendrá en cuenta pues para una bonificación. ¿Listo? Eso sería por mi parte, chicos.